La pregunta del millón es ¿qué experimentos creo? Vale, está muy bien, me has hablado de las hipótesis, pero ¿qué experimentos creo? ¿Qué hago luego con eso? Vamos a definir primero qué es un experimento. La definición de experimento es procedimiento que valida o invalida una hipótesis de una propuesta de valor o un modelo de negocio y que genera datos. Existen experimentos de todo tipo, algunos son rápidos y baratos, pero generan datos menos fiables, otros al contrario. Pues tenemos todo tipo de experimentos, algunos serán más baratos y nos dan unos datos, otros más caros y resulta que nos dan datos más fiables. Simplemente ten en cuenta estos elementos cuando los crees y es sobre todo recomendable que empieces por los más baratos ya que hay más incertidumbre y de ahí ir aumentando el gasto cuando se vayan despejando dudas. Voy a explicaros en la pizarra un poco este tema de los experimentos para que veáis sobre todo el tema de la incertidumbre y cómo vamos a ir generando estos experimentos y estas pruebas, pero creo que quedará muy bien explicado si a nivel conceptual os hago un pequeño dibujo. Bien, hablando de los experimentos, de las diferentes pruebas que vas a hacer, hemos dicho que vas a tener aquí tus plantillas, donde aquí pondrás la hipótesis, cómo vas a comprobar la hipótesis, etcétera, ¿no? Y de esto tendrás unas cuantas plantillas. Bien, pues es interesante que al principio generes experimentos, generes pruebas que sean a nivel de coste lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque al principio, cuando estás comprobando estas hipótesis principales, hay una incertidumbre extrema. Entonces, hemos de pensar en esos productos mínimos viables, en esas estrategias, en esas pruebas y experimentos que sean vehículos menos baratos, que sean más baratos. El único problema con esto es que seguramente que lo que vayas a extraer, los datos que extraigas sean menos fiables. Los datos, desgraciadamente, van a ser un poco menos fiables, porque realmente cuanto más afinas la realidad de lo que va a ocurrir en un futuro con tu propuesta de valor hacia el cliente, más datos reales vas a obtener. Pero de aquí lo que estamos intentando hacer es bajar esta incertidumbre lo máximo posible y de ahí los experimentos que vayas generando en un futuro puedan ir subiendo de valor. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo porque con los ejemplos todos nos entendemos mejor. Imaginémonos que queremos hacer un restaurante de gastronomía de alta cocina, como decíamos antes. Oye, pues uno de los experimentos del principio podría ser crear una página web, una landing page, muy sencilla, que esto se hace en una tarde y os daremos herramientas para que podáis hacerlo y que tengáis software que sea relativamente barato. Y pues vamos a explicar un poco cómo es nuestra cocina, cómo es lo que tenemos previsto, explicando nuestra propuesta de valor, ¿no? Entonces aquí atraeremos tráfico a través de Google Ads o Facebook Ads, que luego también os enseñaremos cómo hacerlo de forma sencilla, y pondremos que si te interesa, déjanos un email, ¿no? Pues esto es un experimento en el que vamos a intentar ver cuántos emails, de cuánto tráfico entra, cuántos emails captamos. Acordaros que todo esto vais a tener que tenerlo apuntado aquí. Porque si resulta que decimos que atraemos 100, de cada 100 usuarios, de cada 100 personas que atraigamos, si una persona se suscribe, ya hemos validado nuestra hipótesis. Vale, esto está muy bien, pero que venga de antes, porque si no, vamos a caer en errores de, bueno, han venido 1000 y por lo menos uno has apuntado. Ya, pero es que eso es ahora que ya has pasado la prueba. Ahora te puedes un poco imaginar lo que a ti ajustar los datos a lo que se te da bien, ¿no? La idea es que lo hayas apuntado antes en tu plantilla, por eso hacemos el ejercicio de la plantilla, para que luego aquí ya sepas un poco cómo hacerlo. Entonces, este experimento seguramente es barato. No te cuesta mucho por una primera página web y ver, poniendo Facebook Ads en tu ciudad, puedes hacer que solamente se lo enseñen a la gente de tu barrio donde vas a poder poner donde tienes pensado poner esto y no te va a costar mucho. Y encima puedes aprender mucho porque a lo mejor resulta que la gente de aquí no entra y te dice además por qué, ¿no? Sería chulo que cuando dejasen el email le reenviases un email diciendo, oye, ¿ves algo que cambiarías de la propuesta de valor? Y encima de aquí sacas aprendizaje. Este experimento me parece chulo, está guay, ¿no? Pero, como es de poco valor, los datos no son del todo fiables. ¿Qué sería más fiable? Oye, pues que, vamos a decir, que alquilásemos una sala durante un fin de semana y hiciéramos una cata, una especie de fiesta con el cocinero que vamos a tener nosotros
y ponemos ya nuestra gastronomía de alta cocina y hemos dicho que la hipótesis era también de tener espectáculos y tal, hacemos el espectáculo y también lo mismo, invitamos a gente a través de Facebook Ads o amigos de amigos, creamos un evento, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta esto? Uy, esto es un poco más caro. Esto ya es un poco más caro. Esta sería una siguiente fase, un poco más caro. Pero oye, los datos que estamos recopilando aquí, la verdad es que sí que son un poco más fiables. Porque estás teniendo interacciones reales con la gente, estás viendo en primera persona si cogen o no cogen la comida que has propuesto. Esto ya para mí es más interesante. Otra opción, por ejemplo, para ver el tema este gastronómico, sería alquilar un día una food truck, que es estas furgonetas que puedes ir y pues tienen ya una cocina preparada y te vas a un evento de food trucks, de sitios donde hay este tipo de furgonetas donde dan comida. Seguramente habéis visto todas estas furgonetas donde está el chef y te lo preparan ahí y te lo dan. Y vas con tu idea de cocina y te enfrentas encima con competidores, porque aquí es un evento que a lo mejor se llena de tus amigos. Ahí te enfrentas con otros competidores, otros food trucks que también tengan su propuesta de valor y vas viendo a ver cuánta gente te viene a ver. ¿Esto es más caro o más barato? Esto es más caro. Tienes que alquilar una food truck, tienes que coger un cocinero, tienes que coger empleados, tienes que irte a dar una vuelta a un fin de semana a diferentes sitios donde estén los sitios de food trucks, pero ¿verdad que aquí son datos más fiables? ¿Por qué? Coño, porque aquí ya estás luchando con otros competidores, estás viendo quién te viene, quién realmente te lo compra. Pero ¿verdad que todo esto es mucho, todas estas pruebas, experimentos, siguen siendo mucho más baratos que coger y hacer un alquiler, un contrato y ya empezar con todo el paripé, contratar todo el personal? Mucho más barato hacer esto. Pero los experimentos tenemos que entender que cuando hay una incertidumbre al principio, tenemos que irlos bajando, tenemos que ir incrementando el precio según los datos que vamos recopilando. Podemos hacer esta de primeras y luego con los datos vamos haciendo que la incertidumbre sea menor y ahora vamos a por esta segunda o a por la del food truck. Es muy interesante escalar las pruebas de esta manera. Muy interesante.